Tenemos una entrevista ahora, pero me voy a tomar un minuto, espero que el entrevistado no se aburra, porque ya está en línea Marcelo Boyken, para decir algo que es casi una intuición nada más. Hay un periodista entrerriano, Seferino Reato, que publicó un libro, lo anunció y lo empezó a mostrar a fines del año pasado, que se llama algo así como la Pax Menemista, ¿no? Y cuenta la trastienda, algunos hechos más conocidos, otros no tanto, de cómo Menem decidió los indultos, el expresidente Carlos Menem, estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Y había una parte de las muchísimas entrevistas que yo escuché que le hicieron a Reato por este libro y algunos resúmenes que también escuché, donde Reato contaba que Menem en algún momento estuvo solo con la decisión de llevar adelante los indultos y que fue su olfato de gobernante y sí, que lo guió en contra de la opinión incluso hasta de su propio hermano, de Eduardo Menem, ¿no? Que aún vive Eduardo Menem. Y yo en un momento pensé, este tipo de relatos, no estoy poniendo en duda lo que cuenta Reato, obviamente, sino, digo, este tipo de formulación de la realidad, ¿no irá a inspirar a algún integrante del gabinete actual que, bueno, tiene, no hace falta decirlo, una alta dosis de culto a la personalidad, a querer hacer algo parecido? No digo que sea por esto, no digo que sea por esto, pero casi simultáneamente comenzó a hablarse, y ahora esto sucede con mucho más intensidad y más datos, de la posibilidad de que el gobierno nacional lleve adelante justamente una medida similar con, entiendo yo, unos 500 o un poco más de represores, de personas que están condenadas, sí, hoy, la mayoría con prisión domiciliaria, entiendo también que por la edad o cosas así, y que lo podría anunciar el 24 de marzo. Claro. Nosotros estamos en comunicación con Marcelo Boyken, él es abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Marcelo, muchas gracias por atendernos y, bueno, obviamente el tema, vos ya te has pronunciado sobre el tema, pero queríamos contarle a la audiencia qué es lo que se sabe y despejar un poco de lo que pueda ser rumor, de algún dato un poco más certero y cómo los impacta esto, ¿no? Cómo nos impacta. Hola, buenos días. Sí, efectivamente, en los círculos de derechos humanos y sobre todo en aquellos donde estamos trabajando las causas de lesa humanidad, ya este rumor está hace un tiempo. Estamos analizando, estudiando, viendo qué posibilidades hay, de qué manera lo puede llegar a hacer, si realmente va a ir por la vía de indulto o va a ir por otro lado. Lo cierto es que, es algo que nosotros venimos esperando que pase hace mucho tiempo, pero bueno, ahora el rumor es más fuerte. Así que no estamos sorprendidos, sino que es algo que sabíamos que podía llegar a pasar cuando Milei ganó el gobierno. Por eso tampoco nos sorprende cuando desmantela todos los espacios de derechos humanos, cuando eso se replica en la provincia de Entre Ríos con Registro Único de la Verdad. No es algo que nos guste ni que querramos, pero sabemos que podía pasar y que hay cosas que están efectivamente pasando. Vos sabés que yo ayer veía una entrevista de estas tantas entrevistas que le hacen a tantos consultores sobre la imagen de los dirigentes políticos, y no recuerdo el nombre de un consultor que estaba en el canal AR12 o Argentina 12, que es un canal opositor al gobierno, pero él decía que los tres mejores, los dirigentes con tres mejor imagen en la Argentina son Milei, Bullrich, Javier Milei, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Y que en ese contexto se dijo, bueno, puede ser que Milei esté buscando con esto sacarle base electoral a Villarruel, con la cual está distanciado, ¿no? Yo decía, no sé cuáles fueron las motivaciones, o sea, sí sé, pero digo, si hubo otras motivaciones más sectoriales en el siglo pasado, pero digo, decidir un indulto por estas cuestiones es como alterar el orden de las cosas, ¿no? Sí, la verdad que cómo piensa la derecha es lo que nos ha llevado precisamente, no saber cómo piensa la derecha o intentar entender es lo que nos ha llevado a que la derecha esté hoy en el gobierno. Así que intentar entender el por qué avanzaría con esto es muy difícil. Sí, creemos que
hay un convencimiento y una línea política que va a conteste con lo que fueron los hechos de barbarie del terrorismo de Estado, digo, el negacionismo, el relativismo, las políticas económicas, el acercamiento geopolítico, digo, esa es su línea política, pero luego intentar entender por qué va a avanzar con el indulto, no lo sabemos. Sí, creemos que es un error político y creo que nos va a encontrar en las plazas, en las calles, tal cual pasó con el 2x1, con el famoso presidente Viñone Muiña, donde bueno, la Corte Suprema pretendía aplicar la reducción de las penas, aplicando esa regla del 2x1, un año por cada año de prisión preventiva que hayan tenido. Claro. En estos casos, en caso de lesa humanidad, la prisión preventiva se extiende en mucho tiempo porque son causas muy largas en donde, bueno, la prisión preventiva no es de 2 años, sino muchas veces llega hasta 10 años, hasta que hay una condena definitiva, porque además apelan, incluso se van hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en muchos casos. Entonces, bueno, en ese momento la sociedad salió masivamente a la calle y creo que fue el primer golpe fuerte contra el gobierno de Macri, que a esta misma altura de gobierno de Milei tenía índices de popularidad bastante similares. Así que, bueno, también, ¿por qué no? No será una nueva oportunidad para volver a colocar a la sociedad en la calle y empezar a avanzar hacia la construcción de una alternativa a este gobierno. Sí, hay una situación, digamos, como para sumar a la situación esta, digamos, yo conocí esta noticia hace aproximadamente 2 semanas y también tenía que ver con una cuestión de pelea interna de los del partido, de alguna manera, de Milei, ¿no? O sea, ver de qué manera horadar esta base, digamos, de poder político que tiene Victoria Villarroel. Entonces, ante la intención de, aunque sea como molestarla, empezaba por ese lado. Entonces, ellos trabajan de esta manera, tiran el famoso globo de ensayo, ¿no? Entonces se toma la noticia como que empieza a tomar fuerza. Esto creo que fue la política online el primero que empezó a lanzar la idea de que, bueno, se iba a indultar a militares justo el 24, exactamente el mismo día, donde, bueno, era teóricamente un evento, digamos, sacro, digamos, para el país en este sentido. Y desde la vocería presidencial se maneja siempre con esta ambigüedad calculada, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, se toma esa situación de que sí puede ser, no puede ser. ¿Por qué? Porque están midiendo. Sí, y la medida tiene que ver con esto, o sea, cómo reaccionan la gente, cómo reaccionan los organismos de derechos humanos, cómo reacciona el pueblo, la gente. Si alguien no dice nada, bueno, se avanza. Sí, exactamente. Pero bueno, yo creo que sería un error político precisamente un 24 de marzo y este 24 de marzo se cumplen 50 años, es decir, medio siglo del golpe de Estado. Las movilizaciones van a ser masivas. Acá la multisectorial de derechos humanos que año a año se reúne para organizar la marcha, que año a año ha sido cada vez más grande, va a ser una marcha masiva. Ya hace un mes que venimos reuniéndonos para llegar al 24 de marzo de una manera bien organizada, donde está los distintos sectores. En algún momento recuerdan que nos dividíamos en 2 marchas con 2 multisectoriales. Bueno, hoy hay una sola multisectorial, desde la izquierda trotskista hasta, bueno, el PJ, todos los espacios confluimos ahí y estamos organizando lo que va a ser una marcha masiva, y esto se replica en cada rincón del país, y en Buenos Aires promete ser una marcha histórica. Entonces, bueno, ahí va a estar el límite, el primer límite, que evidentemente si ese mismo día lo hace, esas plazas no se van a vaciar rápidamente, sino que se van a multiplicar. La sociedad ya lo dijo, acá hay un consenso democrático después del 83, que es el nunca más. Digo, la sociedad argentina no quiere nunca más golpes de Estado. La sociedad argentina ha entendido luego de tantos años, y sobre todo a partir del 2005, cuando se reabren las causas, que bueno, que en la Argentina no hubo 2 demonios, que en la Argentina hubo un genocidio, pudimos reconstruir a partir de lo que fueron los juicios. Centrémonos en Paraná, que por ejemplo la masacre de La Tapera no había sido un enfrentamiento, sino que había sido fraguado, y allí asesinaron a 2 personas,
a Pochosuna y a Fernández, que Sabrina Gusino había sido secuestrada en Paraná y su hermano mellizo no estaba muerto, sino que estaba vivo, y habían pasado por el Instituto Privado de Pediatría. Hemos podido reconstruir que los médicos del IPP eran responsables, que el médico Hugo Moyano, que falleció hace poco, no era un médico tan loable, sino que había estado implicado, era el hombre atrás de la picana en las sesiones de tortura de muchísimos militantes en Paraná. Es decir, los juicios han podido sacar eso que tenían las víctimas en su propio interior y lo tenían guardado en su propio interior para poder construirse una verdad jurídica que ya no era la verdad de ellos, sino que ya era una verdad que nos pertenecía a todos. Y la sociedad ha entendido que estos juicios llegaron para quedarse y por eso no han podido avanzar con los juicios, porque se les ha dado todas las garantías del debido proceso, los genocidas han podido tener sus abogados, han podido ejercer sus defensas, han tenido sus recursos y así todos han sido condenados. Y también otro error político, entiendo, del gobierno sería indultar a quienes ya están prácticamente viviendo una vida normal. La mayoría está en prisiones domiciliarias, muchos de ellos están cumpliendo sus condenas. Recordemos que del 2005 a la fecha han sido condenados la mayoría. En Paraná la mayoría fueron detenidos en 2008, 2009, es decir, ya hace casi 20 años. Queda muy poco para que terminen sus condenas. Realmente sería un error político hacerlo cuando ya la situación de los genocidas no es la de 2005, sino que ya la mayoría tienen su prisión morigerada, están en domicilio y muchos de ellos en lugares como Campo de Mayo, que son realmente quintas de fin de semana. Marcelo, gracias por habernos atendido. Gracias. Obviamente va a ser un tema del que seguiremos hablando. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Marcelo Chao. Boyken, que es abogado de la Liga Argentina de Derechos Humanos. Yo obviamente no voy a contradecir lo que nos decía, porque lo llamamos justamente para preguntarle cómo es el panorama. Sí me parece razonable tener alguna duda de cuál va a ser la reacción de la sociedad argentina frente a este tema. Me parece que lógicamente un amplio sector va a estar en contra. No sé si otro le va a dar importancia, considerarlo una cuestión tan importante, sobre todo por esto, porque Marcelo muy bien explicaba, el tiempo que ha pasado, la edad de los condenados, la forma en la que están, y porque el gobierno también tiene lo suyo, ¿no? Hay un sector que apoya medidas. Yo creo que sería mejor no tener que saberlo, no tener que averiguarlo, ¿no? Ayer hice un trabajo, digamos, de termómetro social en redes sociales y también por impacto de palabras, digamos, a nivel nacional, específicamente de eso. Lo hice a nivel completo, digamos, de todas las palabras, pero específicamente sobre esto. Y el dato es el impacto, ¿no?, de alguna manera, en los organismos de derechos humanos. O sea, todos los que declararon o dijeron algo están justamente en este dato, en este número. El impacto, por supuesto, es crítico, claramente, y desplazó incluso a noticias económicas del centro del debate en estos días. En organismos de derechos humanos fue, por supuesto, negativo extremo, declaraciones de alerta roja, varias palabras en ese sentido. Se están convocando reuniones de urgencia para organizar la marcha del 24 de marzo como la más grande de la historia. En Twitter, sobre esto, volátil, hay una guerra digital en este sentido. Enfrentamiento es total, directamente. Los hashtags indulto y memoria, verdad y justicia compiten en volumen en este momento en redes. Los sectores pro gobierno hablan de pacificación, la oposición de ruptura del pacto democrático. Medios jurídicos, una advertencia técnica. Todos hablan de esto. Ayer estuve hablando justamente con Marcelo un rato antes de esta entrevista y hablaba de esto, ¿no? Porque hay un gran volumen de notas sobre la imposibilidad legal del indulto en delitos de lesa humanidad, según tratados no solamente nacionales, sino internacionales, comparando el caso con lo que fueron los indultos de Carlos Saúl Menem allí en sus años. Y en el círculo militar, hay una expectativa positiva porque sectores vinculados a Cecilia Pando, que son los que están haciendo declaraciones en este sentido, y también a familiares de militares, ven esto como un acto de justicia y reconocimiento tras años de reclamos. Bueno, recordemos, ya cierro, que hablamos de los indultos de Menem, estamos hablando del siglo pasado, mucha gente se acuerda, otros, ojalá tengamos muchos oyentes que se han nacido después, ¿no? 7 de octubre del 89 y 29 de diciembre del 90.
todo lo que pasa, pasa en Buen